nunca me imaginé que fuera a llegar a ese nivel. Siempre que uno aprende otro idioma es como que listo, lo conozco, pero de ahí a hablarlo, expresarte, hacer amigos con ese idioma, uno no sé, no se lo imagina. Yo no me lo imaginaba. Bienvenidos Millennials. En este espacio te compartimos historias para inspirarte con personas comunes y corrientes que han pasado por tus mismas situaciones y pudieron salir adelante. Somos Sabrina Daniels y Sebastián Díez y hoy venimos a contarte una historia más. Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de La Vida de un Millennial. El día de hoy nos expandimos geográficamente. Estamos con una invitada de la región Caribe colombiana. Ella es una millennial de 29 años. Su nombre es Karina Romero y nos viene a contar historias sobre un tema que de pronto a los colombianos, yo creo que los latinos en general, es una piedra en el zapato, que son los idiomas. Para nadie es un secreto, pues. Entonces, prepárense porque se viene un episodio muy emocionante. Y bueno, saludar a Sabrina Daniels. Sabrina, ¿cómo estás? Hola Sebas, hola a todos los escuchas de La Vida de un Millennial. Este episodio yo sé que muchos se van a sentir identificados porque, como bien lo decía Sebas, es una piedra en el zapato y es algo que muchos como que queremos también tips para saber cómo llevarlo mejor. Entonces, bueno, les vamos a dejar este tema en manos de nuestra queridísima invitada. Karina, ¿cómo estás? Hola Sabrina, hola Sebas, ¿bien y ustedes? Gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar acá con nosotros. Bueno, entonces, creo que no lo dijimos, pero tú eres de Barranquilla, porque... Sí, entonces, empecemos como este podcast contándole a la audiencia cómo empezó todo, por dónde empezó la historia. Sí, por dónde empezó la historia y por qué te decidiste por empezar a aprender idiomas. Bueno, quisiera empezar diciendo que vamos a hablar de idiomas y de el impacto que han tenido en mi vida estos años, pero quiero empezar diciendo que me encantan los idiomas, pero yo no soy profesional en idiomas y nunca estudié ninguna carrera relacionada con idiomas, ni licenciatura, ni lenguas modernas. Entonces, a lo largo de mi vida los idiomas han sido como ese lado, esa parte del lado que ha acompañado como mi carrera y varias cositas que he hecho a nivel personal. Entonces, listo, en línea con tu pregunta, ¿cómo empezó? Pues creo que a todos los colombianos, a todos, desde el colegio siempre nos han enseñado inglés, ¿cierto? Todos estuvimos expuestos a eso, unos más que otros. Yo estudié en un colegio de mi ciudad, un colegio normal, no era bilingüe, no era nada así especial, pero tuvimos la oportunidad como de estudiar un intensivo de inglés y digamos que esa fue mi primera experiencia. Recuerdo que pues siendo una niña lo aproveché muchísimo. Cuando terminé el colegio ya tenía como, entre comillas, un nivel de inglés, pero pues, a ver, nunca lo practiqué ni nada. Tanto así que llegó el momento de decidir qué carrera quería estudiar y recuerdo que entre las tantas opciones que habían, yo veía así tipo negocios internacionales y yo veía que habían clases en inglés y yo dije, no, qué pereza dar clases en Ni por el inglés. berraco, hermano. Ni por el berraco. No. No sé inglés, pero tampoco tanto. Y yo recuerdo que lo descarté por eso. Tenía amigas que iban a estudiar esa carrera y empezaron a estudiar francés. Y yo decía, anda, un idioma, un tercer idioma, y ni siquiera hablo inglés. Y yo, la verdad, no me veía, o sea, era algo como que me hubiera gustado hacer. En ese momento pensaba, ay, qué chévere estudiar otros idiomas, pero no sé, les tenía miedo. Pero en ese cuento que veía que mis amigas estudiaban, pues a mí me empezó a llamar la atención, fue el portugués, estaba todavía en el colegio y yo dije, listo, si entro a la universidad junto a mi carrera, pues yo estudié ingeniería industrial, voy a aprender un tercer idioma, que esto abre puertas y todos esos cuentos que te dicen siempre cuando hablas otros idiomas.
Entonces yo entro a la universidad, recuerdo que sí tuve que hacer un año de inglés y ya listo, terminé el nivel y dije apenas termine, entro en portugués. Pero durante ese tiempo yo me expuso lo más que pude al portugués. Yo siempre digo, yo empecé a estudiar portugués porque me gustaba la música de Brasil y quería cantar las canciones en portugués. Yo creo que esa es una historia muy recurrente. Sí. Sí, entonces sí, recuerdo que mi primera exposición a los idiomas fue esa, como empezar a escuchar, bueno, al portugués específicamente. Empecé a escuchar música en portugués, buscaba estos chats como de aprendizaje de idiomas. Me acuerdo que conectaba con gente en Brasil, e intercambiábamos, ellos querían español, yo portugués, y allí uno aprende muchísimas palabritas que te van llevando, hacía como cursitos online, pero yo recuerdo tanto que yo duré como 3 meses diciendo, eu sou uma mulher, eu sou un homem, que significa soy una mujer, soy un hombre. Ese es el curso de Duolingo. No, en ese tiempo no había Duolingo, te estoy hablando de hace 11 años. Ah, no, no. No, era otro curso que ni me acuerdo cómo se llamaba, pero pues fue mi primer acercamiento. Y cuando ya yo decidí estudiar formalmente portugués, que empecé a hacer un curso y todo en la universidad, fue muy emocionante porque ya yo conocía algunas palabras, pero ahí me enseñaban pronunciación, me la enseñaban, estructura. claro, la gramática. Pero sí, recuerdo mucho el primer día de clase, fue súper emocionante. Escuchar a la profesora hablar, era una brasileña. Y bueno, para mí esa experiencia pues fue muy buena, pero duré un año estudiándolo y ya al año yo sentía que lo podía hablar, pero era porque Wow. digamos que complementaba el curso con eso, con hablar con gente por internet, con practicar en páginas, escuchar la música, ver películas con subtítulos en portugués. Entonces ahí empezó, y algo interesante que quiero como incluir en este comienzo, porque en realidad esto te estoy hablando de hace unos 10 años, 11 años. Yo estudié un año y al cabo de un año me aburrí de estar estudiándolo, ya sentía que lo hablaba, yo sabía que no era un nivel avanzado, pero yo decía, con esto tengo. Y yo, un año y medio después de haberlo dejado, o sea, pasó full tiempo, decido que tenía que ir a Brasil, que yo tenía que ir, conocer de alguna forma, no tenía la oportunidad como de irme de intercambio, o sea, no tenía los recursos en ese momento, y aproveché, fue un voluntariado en vacaciones. Y yo recuerdo que en ese tiempo, para buscar los proyectos sociales a los que podía participar, en todos los proyectos cuando hacía entrevistas por Skype me pedían hablar en inglés, pero ¿qué pasaba? Que cuando yo me conectaba al Skype y saludaba en portugués con el poquito de portugués que tenía. Entonces cuando me pedían hablar en inglés, yo me Ahí era la embolataba. cosa. Yo me embolataba. Yo me volvía una bola, yo decía, no, el inglés, digamos, pues yo no me sentía tan experta en inglés, pero pues si yo tenía que hablarlo, yo lo hablaba y me hacía entender, Claro. pero ahí nada, y se me olvidaba todo el inglés que sabía, y cuando quería volver a portugués mi mente se volvió un 8, no, eso fue un cuento, y yo aprendí. Cuando ya me entrevistaron en los otros proyectos, como que me hacía la que no sabía portugués, hablaba en inglés, y listo, así me salió uno de los proyectos, me fui a una ciudad en Brasil que se llama Goiânia, y cuando llego a Goiânia vivo con una familia brasileña que no hablaba ni inglés ni español, solo portugués, así que Karina, ¿te tocó aprender a hablar el portugués? Pero es que así es mucho mejor, porque es Claro. que esa es la cosa, por ejemplo, cuando la gente se va para Estados Unidos, que es muy frecuente y se hace con el mismo grupito de latinos, entonces va a estudiar Sí. inglés, pero es lo mismo que acá, uno se mete un curso en una universidad, escucha inglés 1 hora y las otras 23 horas del día es hablando en español. Entonces, si uno se va para otro país a hacer lo mismo, no hace nada. Sí, ese podría ser como un consejo también para la gente que aprende idiomas, y es háblenlo, así lo hable mal, así lo hable chueco, pero como hagan el esfuerzo de conseguir gente, y ahora como tú dices, se puede en línea, entonces hay muchas más facilidades de encontrar personas para practicarlo. Así es. Y bueno, yo en ese voluntariado me fui con una amiga de la universidad y con ella era la única con que hablaba español, pero no vivíamos juntas. Entonces, en mi diario, al levantarme, al salir, tenía que hablar en portugués. Entonces, pocos espacios los tenía con ella en español, el portugués en casa, y el voluntariado era para enseñar
español. Entonces, pues también hablaba español con los chicos, era una ONG. Y ahí, como yo era la que hablaba portugués, me juntaron con un chico de Estados Unidos que solo hablaba inglés y él tenía que enseñar inglés mientras yo enseñaba español. Entonces, ¿qué pasó ahí? Fue muy interesante. Ajá, dime, Sebas. El inglés vos siempre le sacabas el labio, vea, siempre volvía, o sea, ahí como diciéndote, tenés que aprenderme. Total, y entonces, ¿qué pasó? Que recuerdo que el primer día que hablé con ese chico, yo otra vez me embolaté y él me miró así como, tú sí hablas inglés, como, porque no me salía. Y listo, yo empecé a trabajar con él, te digo, fueron 6 semanas pues la gente de la ONG eran los niños o los voluntarios, pero estaban en sus cuentos. El único, digamos, amigo que yo tenía era él. Así que a darle al inglés, y yo hablaba con él en inglés todo el día, estábamos allá de 9 a 4 y allá todo el día hablando en inglés. Y me pasó algo curioso, después de que a mí me costaba tanto trabajo hablar en inglés, después de haber hablado en portugués. O sea, si los hablaba por separado, todo bien, pero cuando era al mismo tiempo, difícil. Por esa experiencia de yo hablar con él en inglés y enseguida tener que hablar portugués con la gente, yo no sé, mi cerebro ni se dio cuenta y ya empezaba a traducir de inglés a portugués y de portugués a inglés sin pasar por el español. Pero qué bacano eso. Chévere, sí. Esa es una gran enseñanza. Sí, creo que pues como tenía otras preocupaciones en mente, como el hecho de tener que enseñar el español correctamente, el que me pudieran entender, que él se pudiera entender, que él me entendiera, porque cuando ya teníamos confianza él me decía, no, tú tienes muchos errores en el inglés, pero igual no quiero andar corrigiéndote, sino tener una amiga con quien hablar. Claro. Pero me solté en inglés. Que mira que ahí bajaste la barrera, porque cuando uno está aprendiendo un idioma, uno se pone esa barrera mental como que no, yo no lo voy a hablar porque cometo muchos errores, porque no tengo la estructura, porque sí, porque no, porque tal cosa, uno le pone cualquier N problemas. Pero entonces si uno va a mirar, por ejemplo, los gringos o pues otras personas que no hablan en español y que uno trata con ellos aquí en Colombia, ellos como que aprenden muy fácil, pero es precisamente por eso, porque uno los escucha hablar y hablan súper mal. Pero ellos no les importa. Sí. Y uno también como persona que los escucha no los corrige, porque uno entiende que están aprendiendo y también pues qué aburrido uno cada segundo estarle corrigiendo a alguien en la conversación, ay, dijiste esto mal, uno entiende que no es del idioma y se adapta pues a eso. Claro, exactamente eso le pasó al muchacho, pero a pesar de que no era un inglés perfecto el que yo tenía, era la primera vez que yo me exponía como a ese inglés cotidiano de todos los días, de estar permanente, y yo, listo, ya como que me di cuenta que tenía que mejorarlo, pero ya lo hablaba, o sea, así sea que lo dijera mal, ya lo hablaba y lo hablaba en el diario, o sea, todos los días yo tenía que ayudar, no sé, íbamos en el bus o estábamos allá, íbamos a almorzar, entonces era yo la única persona que podía ayudarlo a que se hiciera entender, porque en español y portugués uno se parece, listo, si yo no hablara el portugués, algo hacía, pero él no, entonces ahí digamos que eso fue un skill que gané por ese tiempo. Pero entonces mira que ahí también hay pues como un resumen de lo que veníamos hablando, y es que si uno sale de la zona de confort y uno se arriesga, finalmente uno se da cuenta que era más bobada. Sí. Total. Y no sé si también te pasó que ya por saber un segundo idioma, de pronto el tercero se facilitó. Sí, pues algo que me pasó es que listo, yo el inglés lo estudié desde niña, pero lo estudiaba como O sea, me recuerdo que en el colegio yo era buena en el inglés, siempre nos hacían como un ranking y yo quedaba en los primeros puestos, pero yo no le tenía amor al idioma, ¿sí me explico? O sea, no era como que yo buscara los programas y viera en inglés y escuchara la música, no, era, realmente con el inglés uno se expone sin querer mucho, porque pues ves televisión y está en inglés, pero compras un producto, las instrucciones están en inglés, entonces esa práctica fue mucho menos pensada. Cuando ya empiezo en el portugués, pasa lo que dice Sabrina, que ya sabiendo un segundo idioma que adicional es súper distinto, cuando llegas al portugués, las palabras se parecen, como te decía, yo decía, eu sou uma mulher, yo sabía mulher suena mujer, entonces se parece. Sin embargo, aquí va
digamos, otro tip. Cuando intentas aprender un idioma muy parecido al tuyo, como el portugués, te tiendes a confundir porque ves una palabra y ya estás convencido que así se dice, se pronuncia y no, el portugués tiene otra pronunciación. Y así con el portugués como otros idiomas. Entonces, por ejemplo, aquí va una dica, como se dice en portugués. Una de las primeras cosas que aprendí es que la L, cuando se terminan las palabras en portugués, suena como U. Entonces, por eso Brasil, para nosotros, para el brasileño se dice Brasil, animal, Sí, 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 sí. futebol. Entonces, esas cositas uno tiene como que reaprender el idioma que ya uno conoce, el Sí. español, y convertirlo en otro idioma que va a ser el portugués. Entonces, Ujú. sugiero como ir en una mente en blanco y hacer como que todo es nuevo y toca así, o sea, hasta el sol de hoy sigo porque a veces uno ve palabras del portugués que yo digo, las entiendo, pero jamás las usaría, como por ejemplo, recuerdo que yo cambié mi celular, eso es otro tip, cambié mi celular y mi Facebook en ese tiempo era que se usaba más. Sí, esa sí es la vieja confiable. Total, lo cambié a portugués y cuando yo guardaba algo, que tú sabes que haces un texto y se guarda como borrador, decía rascuño, que se pronunciaría rascuño en portugués. Y es como, yo decía, es como cuando haces un rasguño de algo. Sí, sí. Para Sí, el sí, sí. portugués eso era borrador. O zapato en portugués se escribe con S. Es que Entonces, yo creo que en el portugués hay también unas palabras que en español significarían algo diferente, ¿no? sí, eso pasa con todos los idiomas, los que son los falsos amigos. Palabras que suenan, parecen una cosa y vas allá y es Y otra es súper otra. distinta. Entonces, ¿qué más nos puedes contar de esta anécdota de Brasil o a partir de ahí, qué siguió para tu vida? Bueno, cuando yo regreso, yo venía con, digamos, el cerebro cambiado y por esto que tú dices de exponerme a una zona fuera de confort, pero algo que me favoreció muchísimo. Y yo termino de estudiar portugués, me vuelve esa motivación por seguir estudiando, sabía que necesitaba seguir reforzando y estudiando y listo, yo regreso y estudio más un año de portugués. Termino el curso que ofrecía en la universidad. Pero bueno, finalmente, aunque lo había estudiado, mi portugués era muy espontáneo, muy de hablarlo y listo, ya yo sentía que ya yo era trilingüe en ese momento y yo ahí mismo, como al año y medio me gradué de la universidad y yo antes de buscar trabajo, yo tenía ganas de hacer algo más, de irme de viaje o algo, hacer algo así y pues yo crecí en la iglesia, entonces yo decía, quiero hacer como algún curso relacionado con esto que quiero seguir aprendiendo, no sé, sobre la Biblia o algo así. Me fui a una escuela bíblica en Estados Unidos y allá me pasó otra vez algo muy interesante. Yo creo que esa ha sido de las experiencias más significativas que he tenido en mi vida y es que cuando llego al lugar, pues yo voy a esa iglesia y el curso lo iba a hacer en español porque tenían cursos para latinos, pero cuando llego me doy cuenta primero que el curso lo dividen en tres. Un curso en inglés, un curso en español y un curso en portugués. Ujú. Entonces, eso Los hace tres que yo, idiomas. claro, eso hace que yo hable con todo el mundo. O sea, podía hablar con todos porque a todos los entendía, al Ay, de qué inglés, al de bacano. portugués. Sí, sí, recuerdo que además yo soy muy sociable y entonces como que yo, así no hubiera hablado mucho, ya sabía quién era quién, de dónde venían y había gente de todas partes, de Ujú. Sí. Latinoamérica, de Brasil, de África, de Holanda, no, perdón, sí, Holanda, más que todo de esos países y algunos de Estados Unidos. Entonces yo recuerdo que yo ya a casi todo el mundo lo identificaba, pero también me pasó que ahí, como yo soy inglés, en los espacios teníamos unas conferencias cuando llegamos. La mayoría de gente que no hablaba inglés usaba traductor simultáneo, nos daban como una casetica con audífonos y ahí tú escuchabas las conferencias en la traducción simultánea. Yo no, pues yo la entendía en inglés. Entonces la coordinadora me dijo, ¿te gustaría tomar la clase más bien en inglés? Y yo, bueno, listo, de una. Tenía un poco de miedo a pesar de todo porque yo decía, no sé, no aprenderé igual, pero aprender todo lo que, digamos, yo ya tenía varios años en la iglesia aprendiendo sobre los mismos temas y reaprenderlos en otro idioma, para mí cambió mi perspectiva por completo. Entonces, no solo la parte social de conocer a tantas personas de otras partes con diferentes acentos, sino el empaparte de un tema que te gusta en otro idioma que no es tu idioma nativo. Claro, ¿no? Y también te abre la mente a nuevas culturas, porque entonces ya empiezas a conocer gente de otros países y empiezas a aprender cómo son ellos culturalmente. Y Claro. bueno, eso ya va desde gastronomía hasta el acento, pues lo que les gusta hacer. Entonces, muy bacano porque también
como que uno se culturiza más, sabiendo más idiomas y tiene capacidad también como de llegar más lejos en términos pues de conocimiento. Sí, de expandirte y como que eres capaz de, no sé, de sentir lo que otra persona quiere expresar en su propio idioma, que no sería capaz de traducirlo Ajá. cuando intenta explicártelo en inglés o en el mismo español, si lo saben. Entonces, sí, es interesante porque no solo es aprender el idioma por, listo, un logro académico, profesional, como quieras denominarlo, sino que cuando ya lo relacionas como en el diario, en hacer amigos, en conocer, mira que yo aprendí portugués por la música y conocí mucha más música de la que ya conocía, o aprendí el inglés y fui a hacer este curso y mi conocimiento sobre el tema se expandió porque Claro. ya las, digamos, citas bíblicas que toda la vida escuché, ahora las escuchaba en inglés y para mí era, no sé, era otra cosa, en mi mente era como una reinterpretación, entonces Claro. muy Y bueno también se eso. vuelve como recíproco porque no eres solo tú que aprendes de los demás, sino que los demás también tienen la oportunidad de aprender de nuestra cultura, de lo que a ti te Claro. gusta hacer, de lo que tú comes, de lo que tú consumes, entonces súper bueno. No, y el idioma, los idiomas también son muy importantes, pues yo lo siento así porque como cuando logro ya desempeñarme mejor en un idioma, siento como libertad, pues como que internamente digo, como que ya tengo libertad de moverme mucho más fácil en otra zona que no sea mi país, porque a veces también Ujú. uno se siente como muy atado con los diferentes idiomas si uno va a ir a Europa o a Estados Unidos o a otra parte del mundo, uno ya como que se le abre mentalmente como esa barrera. Claro, así es. Y bueno, creo que un reto cuando uno está aprendiendo un idioma, recuerdo que cuando yo llegué a Brasil y escuchaba en el aeropuerto como estas personas que van guiándote, como el vuelo tal va saliendo o va llegando tal avión. Yo decía, yo entiendo todo eso. Y Eso para es mí muy fue súper satisfactorio. Sí, es chévere. Sí, gratificante. total, total. Vení, ¿y vos cuál crees que sería la diferencia entre la Karina que no sabía un idioma y la Karina que ya domina 3 idiomas? Bueno, digamos que reflexionar en eso es complejo porque no solo es la Karina que sabía un idioma, no sabía un idioma y ahora sabe tres, y es más, sé más porque pues eso quería Sí, no, contarte no hemos ahora. llegado allá, no hemos llegado allá. Sí, Es porque mira que es políglota. todavía no me considero políglota porque políglota es cuando ya tienes manejo de 4 idiomas y yo tengo manejo de 3. Los otros solo los estoy aprendiendo, los conozco. Pues sabes saludar y las cositas, pues. Sí, entonces te digo que es complejo porque no solo es la Karina que antes no sabía sino española, la Karina que sabe tres, porque no solamente son los idiomas, fueron años. Entonces era una Karina, por ejemplo, adolescente a una Karina ya adulta. Una Ujú. Karina que estaba en el colegio a una Karina que ya se graduó de la universidad. Sí. Entonces, creo que algo que podría decir de eso es que primero nunca me imaginé que fuera a llegar a ese nivel. Siempre que uno aprende otro idioma es como que listo, lo conozco, pero de ahí a hablarlo, expresarte, hacer amigos con ese idioma, uno no sé, no se lo imagina. Yo no me lo imaginaba. Conozco mucha gente que, como te decía, la gente que estudió carreras como negocios, relaciones internacionales, casi siempre sí o sí tienen que aprender un tercer idioma y lo aprenden y lo manejan, pero de pronto no se atreven como a utilizarlo en la práctica o dicen, yo Ujú. lo conozco, pero no es que lo maneje mucho o todavía Sí, me sí. enredo. Y yo siento que, no sé si fue como tanto las ganas que yo tenía de aprender portugués que hoy en día yo hablo con gente de Brasil y siempre me dicen, pues se parece brasileira, porque lo hablo sin acento, lo hablo. Compasión. Fluido. Claro, cosa que no me pasa con el inglés. Yo siempre digo, hablo más portugués que inglés porque con el inglés, y ahí de pronto como seguiría mi línea de la historia, con el inglés me ha abierto de pronto más posibilidades a nivel laboral, pero ha sido así que lo he fortalecido porque no ha sido como, bueno, ese tiempo en Estados Unidos definitivamente me ayudó a abrir más mi escucha en inglés y bueno, ahí obviamente sí o sí aprendí y reaprendí. Pero bueno,
no todo es como color de rosa. Cuando yo regreso a mi país, pues yo regreso, primero estaba en este país del primer mundo donde las expectativas son otras. Y yo regreso como recién graduada, habiendo vivido unos meses fuera, con mi mentalidad cambió por completo. Claro. Había fortalecido los idiomas, yo decía, no, a uno siempre le dicen, esto siempre te lo dicen cuando estás aprendiendo idiomas. A ti se te van a abrir muchas puertas a nivel profesional, estás sabiendo tantos idiomas y yo te digo, yo me devolví y no encontré la primera oportunidad por eso y digamos que uno podía encontrar Uno todo ilusionado. Total. Uno podía encontrar una oportunidad para bilingüe, pero no era ni el super salario, ni la super, no, o sea, lo pagaban normal. Y yo decía, uno tanto que se esforzó por saber otros idiomas y yo veo que aquí no hay diferencia. Y yo empiezo a trabajar y mis trabajos no me pedían ni siquiera inglés, pero yo tenía como que poner en práctica mi carrera y yo decía, listo, no puedo quedarme pensando, ilusionándome con algo. Y empecé a trabajar en cosas que me gustaron, pero digamos, ese saber idiomas no me ayudó a trabajar en eso. Y así estuve como por 3 años en trabajos así. Después me quedo sin trabajo por varios meses. Y durante ese tiempo yo otra vez, no, vamos a ver si consigo algo con los idiomas. Tal. Mientras tanto, sí recuerdo que me salieron unos que otros trabajitos tipo freelance como traductora. Aquí en mi ciudad hacían eventos. Hice como un par de eventos, así como 3, de maquillaje. Traían maquilladores de Brasil. Y como yo no soy traductora y yo no soy profesional en idiomas, alguien, no sé, me ponía la publicación, yo escribía y me interesa. Me decían, te pagamos tanto. Y yo, perfecto, no estaba trabajando, tenía el tiempo. Y yo me traducía eventos que de pronto eran de maquillaje, pues yo no soy maquilladora, pero sí conozco, una de mis mejores amigas es maquilladora y ella me decía, esos eventos son carísimos, Karina, y tú estás allá en la tarima justo enfrente del maquillador y yo decía, aprendo de maquillaje y de paso me gano algo y pues eso me sirvió. Después de ahí también hice una traducción, recuerdo una fundación también de iglesias que hacían labor social y recuerdo que participé en una reunión de una persona que hablaba español, con otra que hablaba en inglés y otra que hablaba en portugués y yo tenía que hacer las traducciones de los 3 idiomas entre ellos. Wow. Bueno, Sí. más que todo inglés y portugués, sí. Bueno, se me olvidó mencionar, cuando yo regreso también de esta Estados escuela, Unidos. sí, yo también tenía como ganas de seguir haciendo algo para la iglesia, pero con los idiomas, y aquí en Colombia eso no existe. Allá en Estados Unidos hay traductores simultáneos, o sea, eso es como un voluntariado que haces en la iglesia. Entonces, yo lo hacía en las clases, yo estaba de traductora simultánea para español en algunas clases. Pero Y mira qué chévere, porque la vida como que te iba guiando siempre con la rama de los idiomas. Siempre como que la sí. traducción y los idiomas siempre estuvo como enfocado en tu camino. Sí, y yo pues siempre pensé que eso era lo que tenía que hacer si quería como aprovechar los idiomas aparte de la parte del tema personal, como digamos sacarle dinero a eso, sería así, en alguna actividad freelance de traducción. Yo cuando regreso, yo tengo una amiga que hizo en Estados Unidos, ella vive aquí en Montería, y cuando invitaban pastores de otras partes, sea inglés, portugués, pues yo iba y viajaba a Montería y hacía las traducciones y yo recuerdo que a mí eso me encantaba y no lo he vuelto a hacer, no sé, no se ha dado más la oportunidad, pero eso me encantaba y después vinieron estos eventos que te cuento Pero y entonces mira que realmente lo que te dieron en Estados Unidos sí fue pues sobre lo que te iba a abrir mucha puerta laboral, porque mira que llegaste a Colombia y el tema de las traducciones fue por todo lado. Pues a pesar de que no era un trabajo fijo y no era lo que vos estabas buscando, pero igual mira que sí salieron unas oportunidades muy interesantes. sí, pues fue lo que, digamos, me salvó la patria en algunos Claro. momentos durante esos meses sin trabajo. En lo que te cuento de ir a la iglesia de mi amiga, eso sí lo hice todavía. Yo estaba trabajando, me iba el fin de semana, traducía y me venía. Pero eso fue muy puntual, o sea, yo sabía que yo no me iba a dedicar a eso porque yo sabía que había traductores profesionales en esas cosas, pero sí, obviamente a mí me sonó como, ¿será que yo certifico esto? Yo no he hecho ningún examen. Pero te tengo una pregunta. ¿Tú ya a ese punto te querías dedicar a los idiomas o querías conseguir un trabajo que fuera en relación con lo que tú estudiaste, pues ingeniería? Yo ya estaba trabajando, o sea,
Sí. De pronto, recapitulo, yo cuando regreso a Estados Unidos, yo duro buscando trabajo como unos 5 meses, 6 meses, se me da la oportunidad de entrar a un trabajo pues, en mi carrera y ahí en ese trabajo y digamos en esa área estuve como unos 3 años continuos y después me quedo sin trabajo. Durante esos 3 años yo estuve haciendo un par de traducciones, no te estoy hablando ni que era todos los meses ni nada, sino de pronto unas 3 veces en el año, algo así muy puntual. Y te estoy hablando que estuve en eso 3 años y no todo, no, digamos, el primer año pudo haber una traducción, al año siguiente ninguna, al año siguiente dos. Ya te Ok, entiendo, ok. sí. Entonces no era algo muy Estable. frecuente, exacto, Ujú. y era un hobby para mí, era algo que yo hacía por gusto, a veces sí cuando estaba en la iglesia era para mí algo voluntario, pero a la final uno recibe algún tipo de beneficio económico porque alguien le nació dártelo, pero pues yo lo hacía porque me gustaba. En cambio, cuando me quedo sin trabajo y estoy varios meses buscando trabajo, quería como cambiar de área laboral, yo trabajé en logística en ese momento, yo quería trabajar en algo más comercial o en otras áreas, pero eso me costó trabajo como redireccionarlo. Y ya yo tenía experiencia como ingeniera, en general a nivel profesional en mi área. Y ese tiempo cesante me sirvió el hecho de haber trabajado en traducciones de los eventos que te contaba. Entonces, no era para mí un plan dedicarme a los idiomas. Los idiomas siempre fueron algo de lado, algo que apoyaría, digamos, eso, generar ingresos extras. No era algo que yo me iba a dedicar. Claro, no, y también, no sé si te ha pasado, si también lo sentiste, pues porque a mí me pasó con el inglés, que yo vivía en Canadá y hablaba, pues estudiaba en inglés, y como que cuando ya me vine acá me daba pesar no practicarlo tanto, entonces buscaba como Sí. maneras para seguir, porque uno es como no es el primer idioma de uno es como, ay, que no se me vaya a olvidar, porque eso pasa el Claro. tiempo y no lo practicas, entonces también chévere, uno igual estar en el país pues de uno, pero estar hablando como ese idioma y no olvidarlo y como que seguir empapándose en eso, así sea con trabajitos freelance o con los amigos o por WhatsApp o chat, pero sí como mantener ese idioma vivo porque si no, pues claro, con el tiempo eso se va perdiendo. Claro. Y bueno, fíjate que después de haber estado trabajando esos 3 años en algo profesional, pero nada relacionado con idiomas, y estuve cesante 9 meses en trabajitos freelance de vez en cuando, a mí me sale un trabajo en turismo. Y era un trabajo en una empresa que hacía turismo y yo tuve que irme a Cartagena por eso. Entonces, ahí fue mi primer trabajo en el que el inglés era necesario. O Ujú. sea, si yo no sabía inglés, no me iban a No se contratar. podía. Pero me contrataron porque querían un ingeniero industrial, querían fortalecer la parte de operaciones. El área de operaciones no era mi favorita, pero trabajar en turismo me interesaba mucho porque yo decía, si yo quisiera mezclar mi experiencia profesional con algo que me gusta, como los idiomas, ¿qué áreas pueden ser? Y yo decía, turismo es una, porque tú trabajas en tu área, o sea, te desarrollas profesionalmente, obviamente generas propuestas desde tu conocimiento profesional, pero a la final tienes que saber idiomas porque el turismo te hace relacionarte con otros países, con otros puertos, con otras ciudades que tienen que sí o sí estar involucradas porque era turismo internacional, entonces no era, casi todos hablan inglés. Yo recuerdo que en ese trabajo yo hablaba con gente en España, en Italia, en Grecia y todo era en inglés. Entonces ahí el inglés obviamente me sirvió mucho, pero obvio se me generó el interés por más idiomas. Ahora, olvidé decir algo. Cuando todavía estaba trabajando, antes del trabajo de turismo, antes de quedarse sin trabajo un tiempo, yo ya estaba pensando en aprender el cuarto idioma, pero nunca me decidía. Yo decía, no, ahora no, más adelante. Entonces, ¿Y cuál iba a recuerdo, ser ese cuarto idioma? ¿Y por qué? ¿Y por qué el cuarto idioma ahí? porque ya yo sentía que ya manejaba inglés, manejaba el portugués y decía, ay, que vamos a aprender un cuarto y ya no soy trilingüe, ya me convierto en políglota y ahorita ya no me siento. Pero ¿Será eso que sí eso fue. es adictivo, como aprender idiomas? Yo creo que no a todo el mundo le gusta, pero ya ahora te voy a dar como mi perspectiva de eso. Pero para terminarte, ¿cómo fue lo del cuarto idioma? Recuerdo que yo tenía eso como que será, no será, que quiero, no sé, el tiempo. Y recuerdo que una de mis mejores amigas me dijo,
dijo, voy a empezar a estudiar alemán. Vengo de matricularme del curso y yo, ¿por qué no me avisaste? Y yo me fui corriendo y me matriculé. No, hombre. Así fue la selección. Y el Así alemán fue la es selección. complicado, pues según lo que yo he escuchado, es un idioma bastante difícil. Sí, Pues pues muy ¿qué alejado pasó al ahí? español, al portugués. De pronto con el Sí. inglés sí tiene mucha más relación. Yo decía, listo, ya soy trilingüe, manejo un tercer idioma, que es algo que, digamos, me cualifica bien, pero yo decía, pero pues ahora me toca un idioma que no sea tan fácil, que tal vez sé que no lo voy a aprender en poco Más retador. tiempo. Exacto, entonces yo lo que te cuento de mi amiga es porque yo decía, pues chévere, meterme con alguien que conozco y así nos motivamos, pero yo no tenía esa previa experiencia de como el portugués, que yo duré con el portugués, yo duré Que como lo, escuchándole en la música, hablando con gente por internet, o sea, sí, que ya no me habías pasó. tenido como un acercamiento. Exacto, con el alemán no. El único acercamiento era que en ese tiempo, eso fue como en 2018, yo en 2017 me había visto Dark, esta serie en Netflix. Ah, claro. Ese fue mi único acercamiento y yo, uy, no, qué idioma tan difícil y que va, empecé a estudiarlo, pero no tenía la misma motivación y recuerdo que fue un semestre y aprendí mucho, o sea, como que yo no tenía ni idea, todo eso era nuevo y yo estaba acostumbrada a haber ya cacharreado un poquito el idioma para cuando llegara a la clase no irme tan mal y yo el alemán no le tenía tanto amor como para eso. Sí. Pero listo, aprendí un poquito, era más fácil, o sea, sí es un idioma mucho más difícil porque la gramática del alemán es bien compleja, pero la pronunciación del alemán era mucho más fácil que la del inglés, porque en Sí. alemán la A, la E es la E, y hay algunas cositas que cambian. Pero lo dices como para leer. Sí, para leer y para escucharlas. A O mí sea, me parece que la pronunciación del alemán es muy complicada, Es muy pues tienen gutural. unos sonidos muy raros. Es muy como que- gutural. no es muy, pero sí es gutural. Pero por ejemplo, te voy a dar un tip del alemán. El alemán existen estas combinaciones de palabras. Mira, y como no soy lingüista, no sé ni cómo se llaman, diptongo, hiato, no sé. Pero existen estas combinaciones de vocales. Entonces, por ejemplo, la E y la U, cuando tú ves una palabra así en español, tú dices EU, Europa, Europa, Sí. listo. En el alemán, esa combinación de E y U suena como OI. Mm. Entonces, en todas partes donde ves la E y la U, pero está en alemán, siempre se escucha como hoy. Entonces, partamos, por ejemplo, alemán se escribe Deutsch, así se escribe, pero se pronuncia Deutsch. O el país es Deutschland. Deutschland se escribe, pero es Deutschland. No es Europa, es Europa. Ahí empieza lo gutural, Europa. Entonces, ese tipo de cositas que te digo, es más fácil. No es más fácil, es bien difícil. Pero la pronunciación Sí, es sí, más sí. fácil que, por ejemplo, el inglés, porque el inglés, A veces uno no sabe una palabra cómo se dice. Uno la ve escrita, pero Y la pronuncia mal. ¿cómo la digo? claro, porque la A que conocemos del español en inglés se pronuncia de diferentes maneras. Ujú. Entonces, la A de Apple no es la misma de ¿qué será? Déjame pensar en una palabra. Eh, De avión. Mira, por ejemplo, plane tiene una A, pero se escucha A, en cambio Apple se escucha A. Entonces, Ajá. como Sí. no pasa eso, no me ha pasado hasta ahora con el alemán. Y bueno, yo hice este semestre, me fui para Cartagena, no, mentira, hice ese semestre, me quedé sin trabajo, entonces no tenía posibilidad de seguir estudiando el idioma. Estaba buscando trabajo y yo decía, pues no me voy a meter en un curso porque si me sale un trabajo en otra ciudad, pues no voy a dejarlo mucho, no lo voy a interrumpir. Y bueno, entonces yo me quedé quieta ese tiempo buscando trabajo, que ya les conté que estuve en esto traduciendo por momentos. Me sale este trabajo que les cuento, ahí desarrollo el inglés, o sea, bueno, no lo desarrollo, solo como que lo uso más en el diario, lo aprendo más formalmente, porque hasta ahora no había trabajado con el inglés a nivel profesional. Y bueno, listo, ahí estuve con este trabajo, entró pandemia, estuve con ellos un par de meses más y ahí decido cambiar de trabajo, pues no estaba en la casa, quería un trabajo completamente en casa. Por la pandemia y esto, pues tenía como esa incertidumbre, no quería como salir de nuevo y este trabajo que
sigo es en el área de contact center, o sea, contestando llamadas en inglés. Sí. Y yo te digo que yo no aprendí tanto inglés esos meses que trabajé ahí como lo que aprendí, o sea, ni siquiera en Estados Unidos yo aprendí No tanto jodas. inglés, Sí. ¿Y por de qué? verdad. Porque ese sí ya era diario o a qué lo atribuís? Porque eran unas 9 horas al día escuchándolo y hablándolo Ah, por teléfono. Algo, si yo sabía inglés, cuando estaba en Brasil recuerdo que cuando tenía ese amigo americano, yo lo veía, hablaba en inglés, pero él me llamaba por teléfono para ponernos de acuerdo por algo y yo no lo entendía. O sea, yo decía, no es lo mismo tú ver a la persona, verle la cara que hace y tú listo, como que sigues lo que las dijo o leerlo. expresiones con la mano. Claro, o leerlo, obviamente es mucho más fácil, a estar en un teléfono donde no estás viéndole la cara a nadie y solo escuchando, y adicional, el componente que obviamente cuando trabajas en customer service, pues son personas con alguna frustración, alguna queja, entonces tú no solo tienes que manejar un buen idioma porque te haces entender, sino que adicional no, o sea, cualquier cosa que hagas, pues puede Afectar empeorar al la otro, Y actitud uno de la otra siente persona. que si no lo entienden a uno se estresan más. Entonces Exacto. uno es como con esa presión de, ay, tengo que hablar perfecto porque si no se va a enojar conmigo. ¿no? Y también una Exacto. persona hablando enojada, habla más duro, más rápido. Eso, y diferentes acentos. No, Ujú. Claro. fue una experiencia, a mí me gustó, pero pues no no es una experiencia que yo hubiera querido vivir por mucho tiempo. Y bueno, listo, bueno, algo que es que estoy tratando de ir como en línea de tiempo y se me olvidan algunas cosas. Cuando yo estaba en este trabajo de turismo que me vine a mi casa, yo estaba en Cartagena, me vine a Barranquilla. Nosotros hacíamos como un trabajo de preparación para cuando retomara el turismo y abriera todo. En ese tiempo, luego que yo salía de trabajar, entre comillas salía, o sea, me quedaba en mi casa, pero cerraba el computador del trabajo, yo hice un curso de alemán y ahí sí fue que aprendí más alemán, pero, o sea, por eso yo digo, no soy políglota, porque, listo, yo lo aprendí hasta un nivel A1, pero pues no soy, primero, no me considero A1, segundo, después de 4 meses de estar ahí estudiándolo, ya se complicó, o sea, en verdad es un idioma complejo con el tiempo, entonces no pude como terminarlo, y después entró este trabajo de call center, en el que mis horarios cambiaron, ya no tenía el espacio para estudiar el alemán, entonces lo dejé ahí y lo seguí practicando, ahora siendo Duolingo. No, eso también que tú dices es que un idioma es mucho de tiempo, aprender un idioma es de verdad de uno sentarse o ver películas o leer Claro. o conseguir gente, entonces no todos tienen como ese tiempo para dedicarle, pues a menos que te vayas a viajar y ya vivas allá, pero si Claro. no, sí es realmente de ser muy dedicado y muy juicioso y muy constante con el idioma. Sí, y durante ese tiempo yo recuerdo que yo veía alguna cosa de alemán, no sé, en el trabajo una vez me tocó leer algo que había una empresa de los clientes que era alemana y yo veía como la página y decía, yo sé que dice ahí dice site es tiempo. Entonces, yo veía palabritas así, o recuerdo, a mí me encanta Dark, la serie, que me la vi esa vez, la primera temporada, el año pasado sacaron la tercera, y cuando la puse, yo entendía algunas palabras, y yo Eso es decía, no, bueno. no es tiempo perdido lo que hice. ¿Qué sería lo que más tú piensas que te costó aprendiendo los idiomas, así como para entrar en dándole tips a las personas, como cuál es la dificultad que tú ves más grande cuando vas a aprender un nuevo idioma? Y también de pronto los límites mentales que uno se pone. Pues yo creo que algo muy importante es, digamos, yendo en línea de lo mental que mencionas, los límites mentales. Lo primero es tener una motivación para aprender el idioma. Y esa motivación puede ser cualquier cosa. Mira que la mía para portugués fue la música, el inglés era, pues, como que ya sabías que lo iba a necesitar. Y eso, entonces, algún motivo. Hay gente que aprende el idioma porque se enamoró de alguien que vive en ese país y habla ese idioma, por ejemplo. Creo que puede haber cualquier motivación que te lleva a aprender. En estos momentos, para mí, yo siento que aprender idiomas y saberlos me representa un ejercicio mental que me gusta. Sí. O sea, yo siento que esto yo no sé si será verdad o no será, pero que en el cerebro a uno se le abre algo y yo digo, con temas de memoria y todo esto, cuando yo esté una persona mayor, cuando, no sé, esté en la tercera edad, el hecho de haber ejercitado mi cerebro con estas habilidades Ujú. me puede resultar beneficioso en mi vejez, digo yo. O sea, Claro, hay sí, no. tantas cosas que pueden ayudarte si lo que quieres es hacer amigos de otras partes, esto te puede ayudar. No sé, hay un país que te gusta. A mí, pues una de las razones por las que me
gusta el alemán es porque en algún momento me gustaría considerar estudiar mi maestría allá, si me explico, en Alemania. Entonces yo decía como, yo todavía no tengo el plan, no lo he consolidado, pero pues es algo que si lo quisiera hacer, quisiera estar lista. Entonces puede ser encontrar una motivación y también, bueno, vamos digamos, a enfocarlo. Primero, encontrar una motivación y sea la que sea esa motivación. Segundo, ya teniendo como ese interés generado, buscar material que te ayude a empezar a conocer el idioma, ni siquiera aprenderlo, a conocer el idioma, a saber cómo suena, a saber cómo se pronuncia, y eso lo puedes hacer o viendo películas, o escuchando música, o buscando un libro, o buscando tutoriales en YouTube, o lo que sea, o buscando experiencias de gente de cómo aprendió cierto idioma, Con algo los no muy videojuegos. disciplinado, con los videojuegos, algo no muy disciplinado. Hay gente que aprende coreano porque le gusta el K-pop, Ujú. hay gente que aprende japonés porque le gusta el El anime. manga, sí. Sí, es Exacto, verdad. entonces no tiene que ser algo muy disciplinado, sino como algo que tú disfrutes y que te exponga a eso, a que ya tú aprendas. Algo interesante, por ejemplo, mi hermano es deportista y él practica jiu-jitsu brasileño. Y resulta que él tiene años practicando esto y el profesor de él es brasileño. Entonces, él me estaba contando, no, sí, yo en las clases él habla algunas palabras en portugués de los términos del deporte y una vez me estaba diciendo como que no, cuando hacemos abdominales empezamos a contar 1, 2, 3, 4 y yo, ese profesor es como carioca porque así se pronuncian en Río de Janeiro. No, hombre, ya sabes de Ya lo acentos y todo. reconoce. Sí, no, sí, total, con Brasil. Yo aprendí mucha geografía de Brasil, o sea, no he estado en 3 ciudades tal vez, pero ya sé como que los del norte hablan así, los del sur hablan así, eso pasa mucho así como en Colombia. Wow. Entonces, sí, eso pasa cuando te involucras con el idioma, finalmente Vení, te relacionas con el país de alguna forma. hay una cosa, yo no sé vos qué pensás, que yo Ujú. siempre he dicho, y es que si vos querés aprender un idioma, tenés que ir donde se hable ese idioma. O vos pensás que uno aquí en Colombia podría aprender bien, casi al punto de ser bilingüe en ese idioma. Pues sí me hago entender. Sí, es claro. Bueno, yo he tenido la oportunidad de salir, pero yo sé que no es algo que todo el mundo tenga esa posibilidad. Yo he visto muchas personas con un inglés mucho mejor que el mío y lo han ganado porque han trabajado por muchos años en contact center, por ejemplo, en call center. Ujú. Mm. Entonces, dependiendo de eso, las personas que estudian en colegios bilingües, pues su inglés es muy bueno, o las personas que en toda su vida estudiaron inglés, pero ya adultos lo estudiaron y trabajaron en call center también, pero creo que va mucho en la inmersión que tengas con el idioma, porque por ejemplo, alguien que aprende portugués y nunca ha ido a Brasil, pero tiene una oportunidad de trabajo con portugués y tiene que hablar portugués todo el tiempo, lo va a aprender aunque nunca haya estado en Brasil. Sí, tienes razón. O aquí, por ejemplo, en mi ciudad tenemos el colegio alemán que creo que también está en varias ciudades del Sí, país, creo aquí que en en Medellín Medellín debe también haber. hay. Y sé que, o sea, desde niña que he conocido a alguna otra persona del colegio alemán, ellos hablan alemán más que inglés. Entonces, obviamente es una inmersión. Entonces, dependiendo de qué tan expuesto estás a ese idioma, vas a empaparte. Pero obviamente, y hay gente también, he conocido gente con el portugués, que eso iba como a ir, y a irme acercando a mis tías. Hay gente que nunca aprendió portugués, pero vivió en Brasil y como es tan parecido, lo aprendieron. Ujú. Entonces, eso dependiendo de qué tanto te expongas. Y bueno, te estoy poniendo, me preguntaste como por gente que nunca salga del país. Yo pensé también en la gente que de alguna u otra forma se expone al idioma, porque yo digo, listo, la gente que conozco fue a Brasil y lo aprendió, pero eso Sí, puede pasar con alguien aquí que viva con alguien de Brasil y esa persona de Brasil todo el tiempo habla en portugués. sino que es que yo siempre he tenido esa duda porque yo soy una persona que toda la vida también le trabajaba al inglés. Ajá. Pues en el colegio, obviamente me lo han enseñado, pero acá nosotros nos burlamos mucho del inglés del colegio porque es el verbo to be. O Toda sea, la Claro. vida, el verbo to be y en- el ing. entonces, colombiano que no le hayan enseñado el verbo to be en las clases, parce, no tuvo infancia. Entonces, a mí, pues yo en este momento lo hablo y me defiendo, pero por ejemplo yo también tuve una experiencia de hacer un voluntariado en Alemania y Ok. yo me fui a Alemania sin saber alemán. Y me tocó como vos cuando fuiste a Brasil, que como yo llegué a un pueblito, Ajá. la gente no hablaba ni inglés, ni español, ni nada más. Entonces
eso para mí también fue un reto, porque yo con mi poco alemán, ¿cómo me hacía entender? Y al final de la experiencia, yo llegué aquí a Colombia cuando me devolví con un alemán en el que yo me podía desenvolver, podía tener una conversación con alguien, obviamente uno cometiendo mucho error gramatical, porque el alemán pues gramáticamente es complejo, Sí. pero yo me sentía muchísimo más fluido, muchísimo más capaz que el propio inglés que había aprendido y estaba en clases durante quizás 8 años. Entonces yo por eso siempre he tenido Imagínate. como esa duda de si yo quiero aprender un idioma, ¿será que aquí en Colombia sí? Pero según lo que me contás, es posible. Y yo creo que también es mucho de lo que hablábamos ahorita, como si te da pereza o si le tienes amor al idioma, porque me pasaba lo mismo con el inglés. Yo también estuve muchos años en clases y yo me acuerdo que eran los sábados a las 7 de la mañana y a mí de verdad me daba pereza, a mí no me gustaba. Yo era, ay, qué pereza ir a un fin de semana a clase de inglés. Pero cuando ya uno se ve en la necesidad de que sí, de que te abre oportunidades, de que en Netflix puedes ver series sin tener que poner los subtítulos, de que puedes hablar con personas en el extranjero, entonces uno ya le empieza a coger más amor, más cariño y lo terminas por aprender con mucho amor. Entonces Claro. sí está ahí todo lo de la motivación, las ganas, el amor y no cogerle como fastidio pues que porque tienes que aprenderlo porque te va a abrir más puertas, como puede que sí, puede que no, pero la idea es aprenderlo porque tú quieres. Así es, sí, y también algo que comparto es que a veces uno se exige muchísimo con los logros que quieres alcanzar y eso pues es entendible. En mi caso, yo como que hace unos años yo dije, listo, hay cosas que me gusta hacer, hay cosas que hago porque siento que me sirven pero no me encantan y con los idiomas me pasa eso. No sé si tal vez descanso en el hecho de que ya hablo 3 idiomas, pero por ejemplo, yo con el alemán me preguntan, no, y vas a continuar y no vas a terminar ese curso y yo como que, o sea, yo de verdad estudié hasta que dije, no puedo seguir en este ritmo porque no lo voy a aprender bien. Y no voy a seguir pagando un curso, invirtiéndole tiempo, que era diario, a algo que ya no estoy aprendiendo igual. Entonces, no, siempre digo, no, yo estoy aprendiendo alemán, pero la verdad es que puedo tener más de un año sin estudiarlo formalmente. Te digo, lo practico en Duolingo, tengo conversaciones en Tandem, que es una aplicación que recomiendo, donde conoces personas para aprender idiomas. Entonces, digamos que ese ha sido, estoy aprendiéndolo, pero en realidad es muy informal. Y creo que no tienes que ser experto en unos idiomas. Yo hablaba con una amiga que empezó a estudiar alemán también. Ella me decía, es que es bueno uno alcanzar así sea un nivel aún en varios idiomas, Sí, sí, sí. Claro. así no los manejes como súper profesional, pero por ejemplo, yo te digo, al alemán me llama la atención porque tal vez pueda tener una motivación académica en algún momento si lo consigo, pero si no sé, por cosas de la vida, termino yo, no sé, 6 meses en Japón, mínimo voy a estudiar japonés un mes. Sí, sí, sí. Sí. Porque aunque no lo domine y yo sé que no me voy a desenvolver en un idioma con otro alfabeto, yo ahorita le tengo como distancia a los idiomas con otros alfabetos. Yo digo, por ahora no, déjame y como que aprendo más esto. Pero si estoy si, por ejemplo, no sé, por cosas de la vida estoy en Barcelona donde hablan español, pero el idioma yo es el catalán, algún curso de catalán voy a hacer. O sea, creo que sacarle el tiempo siempre va a ser un buen ejercicio para ti, para tu cerebro, para algo fisiológico, digo, pero también algo social, aprender una que otra palabra. Yo no manejo el alemán, pero cuando he conocido personas que hablan alemán, siempre sé cómo presentarme y como que le genera esa, o sea, hay Un una conexión impacto, sí, social, sí, sí. sí, como que, ay, pero lo haces bien, o pero, no, te falta aquí, entonces eso siempre siento que ayuda y hasta ese nivel voy en alemán, por ejemplo, no tengo un nivel profesional, no manejo una conversación amplia, no soy capaz de leerme un libro, pero sí De tengo. defenderse, tener como Sí, sí, bases. sí, mira que tengo esta amiga que empezó a estudiar alemán. Ella vivió un tiempo en Europa y ella me cuenta que decidió viajar por Europa del Este unos meses, perdón, un tiempo, fue como un mes. Y ella me decía que estos países de Europa del Este, como ellos estuvieron bajo la Unión Soviética, hay mucho ruso. Y ella nunca estudió ruso, pero ella era capaz de tanto tiempo que estuvo ahí de identificar palabras y saber qué significaban solo por leerlas y por verlas tanto. Sí, sí, Entonces, es que el idioma es cultura pura, o sea, eso claro. te abre las puertas a esa misma cultura, a poder conocer nuevas cosas, a poder contactarse con personas que piensen diferente, entonces es A un... probar nueva comida.
Total, mira que ahora que mencionas la comida, yo como ya vi que ya se iba a acabar el año y yo decía, pues nunca retomé el alemán este año, no quiero hacerlo intensivo, sino como un cursito de un par de días a la semana, no lo he encontrado. Se me dio por explorar otra opción y me apunté y acabo de empezar un curso de italiano. Y yo decía, el El italiano cuarto. el quinto, el Al quinto. quinto, el quinto. Y me apunté de puro arranque, o sea, me acuerdo que otra vez empecé a escuchar podcast en italiano, empecé a buscar música y yo como que, no, la música no me motivó tanto, pero me di cuenta que hay cosas del diario, y eso no lo dije de alemán, pero ahora lo menciono, hay cosas de, como por ejemplo, ¿cómo se llaman los cafés? El latte, el cappuccino, viene del italiano. Sí, 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 O, sí. O el o la comida. pomodoro, la salsa pomodoro. Eso, la pizza, la lasaña. Entonces, como que yo estaba pensando, empecé este curso esta semana que pasó, lo empecé. Y yo cuando escuchaba, yo como que, ay, qué antojo de pizza. En Sí. italiano. Entonces, y sí, lo empecé porque encontré así, literal, una publicidad en Instagram, busqué la escuela, me pareció interesante la propuesta y me apunté y no era caro y yo dije, listo, o sea, ¿qué voy a perder yo conectándome 2 días a la semana a que me digan cómo se pronuncia el idioma? Entonces, lo acabo de empezar, me ha gustado, siento que ya como tengo fortalecido el portugués, digamos, el italiano es otro idioma parecido al español y al portugués, pero tengo que reaprender de nuevo. Yo hablaba con una amiga, mira que tú dices lo de los idiomas. Yo cuando me fui a Cartagena hice una amiga que era francesa, pero vivió muchos años en Italia, entonces hablaba francés, italiano e inglés. Y vino a Colombia a aprender español. Entonces yo hablaba con ella en español porque yo ya quería practicarlo, pero ahora que yo estoy aprendiendo italiano, Ya te le quieres hablar. escribí, le mandé como un ejercicio que me colocaron y ella, no, está muy bien, me corrigió como obvio lo que no sabía y me di cuenta como que yo pensé que era así la E, por ejemplo, cuando dices, no sé, Sebastián y Sabrina, en el español usas la Y, en el portugués usas la E, que suena como I, pero en italiano es la misma E, pero suena como E. Obviamente ahí Wow. tenés que hacer el cambio de chip, pero en un Exacto. instante. Exacto, entonces yo decía, pero porque yo creo, si para mí la E suena como E, porque yo la estoy pronunciando como I y es por el portugués. Entonces también eso es otra recomendación, no ponerse a estudiar un montón de idiomas al mismo tiempo, Ujú. sino Sí, como no. Empezar sacar con adelante uno, uno, sí. identificarlo y ponerse en eso, porque mira que no estoy bromeando, yo tengo 400 días de racha en Duolingo, en What? verdad. En serio. Ja. ¿Qué? La más No, pues aplicada. que yo creo que lo máximo que llegaba ha sido por ahí una semana. Sí, no. No, con el alemán, yo de verdad que me puse a estudiarlo en Duolingo y eso, de estudiarlo, no a practicar, porque Duolingo no enseña, Duolingo es como para complementar. Sí, Sí, sí. total. Y estuve un año dándole, Mädchen es chica, Jungen es chico y así, y cambié a italiano, obvio, como empecé a estudiar ahora esto, y cuando empecé, o sea, a veces lo hago solo por no perder la racha. Y un día estaba como que ya me iba a dormir ahí, listo, vamos a hacerle para no perder la racha. Y estaba en italiano y la palabra era como, la frase era como, él es un chico, y esa frase así de simples. Y yo tenía que decir como, no me acuerdo la primera parte, pero era como, en vez de poner ragazzo, que es chico en italiano, puse Junge y yo, ay Ah, Karina, este es que eso cerebro. pasa mucho, claro. Y son diferentes, solo que como estaba casi que automático haciéndolo nada más por hacerlo, Sí, sí, mira que sí. automático me salió en alemán y pues era en italiano, entonces como que no tengo que practicar. Y algo que antes de que se me olvide, yo había sufrido esta decepción profesional de, ay no, consigo trabajo por los idiomas y es mentira, eso no es verdad que te contratan por eso y eres mejor, más deseado por eso, mentira. Y yo hace poco acabo de empezar un trabajo que me gusta mucho y el trabajo lo conseguí por saber portugués e inglés. Y yo siempre les comparto a mis compañeros como que yo que había querido conseguir este trabajo recién egresada, pero pues no salió y hasta ahora salió y pues estoy muy contenta. Entonces yo digo, finalmente sí, o sea, sí hay oportunidades, sí se puede y yo no lo estaba buscando, o sea, de verdad fue como que yo me expuse, puse mi perfil en internet y lo encontraron así. Yo puse trilingüe, portugués, inglés y así salió. Y estando en esto me di cuenta que se buscan perfiles con diferentes idiomas. Tengo amigos que manejan muy bien el alemán y cuando veo vacantes se los mando porque siempre es una buena cualidad saber esos idiomas y son cosas que te costaron mucho esfuerzo por muy poquito que lo Claro. hayas hecho. Claro, Sí. no, y sobre todo en un país como Colombia que no es Ujú. multicultural, entonces
entonces alguien que sepa ya más de 2 idiomas, pues ya es una ganancia, entonces sí hay que saber aprovecharlo. Sí, sí, y bueno, algo también aprovecho como este espacio. Algo que pasa, por ejemplo, esto pasa mucho por la geografía. La gente critica a gente en Estados Unidos que solo saben inglés, siendo que Estados Unidos es un país que tiene mucho hispanohablante. Pero también yo hablaba con una amiga que es gringa y habla español y ella me decía, claro, pero es que si tú estás en Estados Unidos y manejas 7 horas de carro, van a seguir hablando español, perdón, inglés. Entonces yo decía, listo, no, o sea, porque yo lo comparaba entre los gringos y los europeos. Entonces ella me decía, es que Estados Unidos es tan grande que es muy difícil que tú vayas a viajar 7 horas, 10 horas en carro y encuentres otro lugar que hable en otro idioma. A diferencia de Europa, que estás en No, Alemania y tal vez total. manejas 3 horas y estás en Suiza o en Austria, bueno, hablan alemán, o manejas un poco más y estás en Francia y como que las mismas 10 horas en Europa ya has pasado por 3 idiomas distintos, en cambio en Estados Unidos sigue siendo el inglés. Entonces, algo que yo pienso es que estando en Latinoamérica, otra motivación con el portugués es que el Brasil está aquí. Entonces, como que el belga, las personas en Bélgica, ellos hablan, si no estoy mal, francés e inglés, pero muchos hablan alemán porque están cerquita de Alemania. O en Suiza hay 4 idiomas oficiales. En Suiza los idiomas Sí, son alemán, italiano. francés, italiano y otro que se llama romanche, creo. Entonces, yo digo, es súper entendible que tú manejes esos idiomas si vives Claro, el cerca del día a país. día, sí. Exacto. Sí, o cerca, o sea, lo tienes muy fácil a 2 horas. Entonces yo decía, bueno, Brasil no está tan cerca, pero pues está en Latinoamérica. Y como Es que latinoamericana me siento mejor aprendiendo portugués que francés, que yo veía a todo el mundo estudiando francés y yo, listo, no sé, me parece fabuloso, pero Brasil está más cerca y de pronto hay más posibilidades, no sé, me parece a mí. sí, es que yo pienso que también los colombianos y los latinos por eso en cierta medida nos da tan duro otros idiomas, porque como nosotros también Claro. estamos rodeados, pues a ella con el portugués, pero como nosotros estamos aquí en Colombia, al lado Venezuela, al otro lado Ecuador, Perú. Puro español. Exactamente, es muy de lo que vos decías. Un europeo en Alemania conduce 1 hora y ya el otro habla polaco, el otro habla no sé qué, Claro. y hay como una mezcla cultural. Entonces, como que desde pequeños ellos están inmersos en eso. Ya se nos Sí está que acabando el tiempo, lastimosamente, pero qué conversación tan enriquecedora, la verdad, muy tesa tú también, pues porque aprender un idioma no es fácil, sobre todo cuando uno está pues en un país acá como Colombia, que como lo hablábamos, no hay tanta multiculturalidad. Entonces, la verdad, felicitarte porque es algo muy valioso y también como hablábamos, algo que abre muchas oportunidades, que te abre la mente, que te enseña nuevos aprendizajes. Entonces, no, muy contentos de haberte tenido como invitada en este podcast. muchísimas gracias a ustedes, de verdad que me encantó hablar de este tema. Sí se ve que le metes pasión, te apasionan los idiomas. Sí, sí, No, sí, total. se ve. Pero entonces, ya para ir finalizando, en la última cosita, ¿cuáles serían como los beneficios puntuales que tú le ves a aprender un idioma más? Bueno, beneficios que tienes la posibilidad de aprender de otras culturas, como lo dijiste, idioma es cultura, porque cuando tú, sí, listo, hablas español y estás inmerso en todo lo del español, pero hablas inglés y ya eres capaz de entender todo un país y más, porque obviamente el inglés se habla en casi que todo el mundo, ya empiezas como a abrir más tu conocimiento, no conoces solo lo local, sino que eres capaz como de relacionarte con el de afuera, con el otro. Y es muy importante eso, de como experimentar la otredad, es súper enriquecedor porque no cierra, abres tu mente y te vuelves muy tolerante y eso es súper necesario, creo yo, en estos días. Adicional, yo decía, pues eso me pasó, lo que me pasó con el italiano, de que las comidas estaban en italiano la mayoría, obviamente más que todo las italianas, pero mira lo del café. Me pasó con el alemán, como yo decía, tanto alemán que ha influenciado el mundo y uno siempre piensa en la Segunda Guerra Mundial, pero a ver, Einstein era alemán, muchos filósofos eran alemanes, yo no No, conozco mucho mucho de filosofía, científico, pero filósofo. Freud hablaba en alemán, por ejemplo, o estos músicos, Beethoven, Mozart, ellos eran, Mozart creo que era austriaco, hablaban en alemán y yo decía, un Humboldt, que fue un alemán fanático, él creo que él tuvo mucha influencia en la educación en Latinoamérica y en la definición de términos científicos. Y yo decía,
listo, si yo quisiera como aprender más de eso en su perspectiva, Claro. muy bacano aprender y leerlo en alemán, ¿cierto? Entonces, eso definitivamente, como decía, te expande mucho el saber de eso, de esas culturas. Eso, o sea, por tu propio conocimiento. Segundo, por reconocer gente de otros países. Tú puedes conocer, mira esta amiga que te cuento, ella y yo hablábamos en español y ella, otro idioma que podía hacer era el inglés, pero ella hablaba francés e italiano y yo hablaba portugués y un poquitito de alemán y pues si no era por eso no nos entendíamos, sino por el inglés o el español. Pero cuando conoces, me pasó en Estados Unidos, hice amigos de Brasil porque hablaba su idioma aunque ellos no hablaran español. Entonces como que eres capaz de relacionarte con personas de otras partes, aunque ellos no hablen tu idioma. Entonces eso, digamos, la cultura general. Segundo, el conocer más personas y la diferencia y el otro. Tercero, esto yo no sé si tiene una investigación científica, supongo que existe, pero yo no la conozco, y es que ganas una fortaleza mental que creo que, no sé, físicamente, fisiológicamente te debe fortalecer de alguna forma y te da otra perspectiva. No, Y total. creo que es algo que ocurre en nuestro cerebro y que tal vez uno no lo percibe, pero ya después cuando ya dominas o manejas un idioma, tienes otra versatilidad. No Sí, sí, solo sí. hablo otro idioma, sino de verdad tu comprensión y tu perspectiva cambia. Entonces creo que algo fisiológico pasa, no La todos lo estructura del cerebro Sí, cambia. total. Claro, Totalmente de exacto. acuerdo. No, Karina, qué buen capítulo. Yo creo que... No, muchas anécdotas. Sí. Conversas muy bueno, la verdad. Nos gustaría quedarnos una hora más, pero por temas de tiempo pues tenemos que Claro. cortar aquí. Pero no, excelente todo lo que contás, muy valiosa la información también para las personas que están aprendiendo idiomas o que tienen ganas de aprender un idioma, todo eso sirve, la verdad, mucho, viste muchos tips muy buenos. Sí, no, la motivación, yo pienso que también una cosa que tú has demostrado durante el podcast también es la persistencia, ese gusto por aprender el idioma. Y no, pues la idea de traer este espacio es que nos abramos a esa posibilidad, porque como lo decíamos al inicio, de pronto a nosotros culturalmente y como lo decíamos también en el podcast, pues por nuestra geografía a veces nos da muy duro ese tema del idioma, lo sentimos como algo negativo, como que, güey madre, ¿qué voy a hacer con esto? Entonces lo traemos es para mostrarles que sí se puede, si Karina pudo, todos podemos. Entonces yo pienso que es un podcast muy relevante y bueno, no sé si quieres decir las últimas palabras. O si también te No. gustaría que los millennials, otras personas se conectaran contigo como para practicar, ya sea inglés o portugués, que le des tu contacto, tus redes sociales. Uy, sí, hasta tips. Bueno, mira que sí, puedes compartirlo. Sin embargo, yo no tengo como una página donde comparta tips de idiomas. Es algo más como... Deberías. 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 Ahí te ponemos ese negocio. Sí, creo que, digamos, un consejo que doy, ya he dicho varios tips, lo de encontrar una motivación y buscar una inmersión, así estés en tu casa, buscar una inmersión con, no sé, la tecnología, idiomas, buscar gente de esos países para practicar. También quitarse mucho la barrera mental de que no se puede, de que es difícil. Creo que el tema de los idiomas, por ser algo tan espontáneo, porque tú escuchas a alguien hablar francés y esa persona parece que no le hubiera costado trabajo y pues esa persona se dedicó un tiempo, uno se frustra y eso pasa no solo con los idiomas, tú ves a No, alguien que claro. toca guitarra y tú dices, ay, yo quisiera tocar así, lo que no ves toda la práctica que hay detrás de eso. Lo del iceberg, Entonces, que uno solo ve la exacto. punta. Entonces, eso, como primero, si te gustan los idiomas, yo creo que los idiomas tienen una salida inmensa que yo pienso que si yo pudiera volver a escoger una carrera estaría relacionada con eso, pero tiene una salida inmensa porque uno piensa aquí en Colombia que los idiomas es por ser profesor aquí en Colombia y cosa que está perfecto, pero no solamente estudias idiomas para enseñar inglés,
cosa que te digo es muy buena, sino que puedes aprender idiomas para enseñar español a extranjeros, por ejemplo. Ujú. Entonces, si sabes No, es francés, que hay un al sinfín de francés le vas a oportunidades. enseñar. Exacto, o de traductor. Hay cosas del gobierno que necesitan traductor, o intérpretes, o en turismo. O sea, de verdad que los idiomas no son solo de profesor, hay muchas labores para eso. Y ahora el tema del freelance, que vos te puedes Claro. contactar con una empresa en cualquier parte del mundo y trabajar acá si sabes el idioma. Y he visto en este cuento buscando profesores de alemán, hay una aplicación que se llama Italki y ahí me puse a buscar profesores y los profesores cobran un dineral. Y yo me puse a ver algunos perfiles y son personas que viajan por el mundo y viven como nómadas, pero se conectan a enseñar su idioma. Y tú sabes lo fácil que es enseñar tu idioma, un idioma que tú hablas todo el tiempo, que dominas a la perfección, imagínate. Entonces, creo que es eso, como dar el consejo a las personas que les guste esto, si se quieren dedicar de forma profesional, creo que uno no lo ve hasta que te expones a eso, de todas las puertas que se pueden abrir. Y si no, si eres un profesional que te gusta a otra cosa, te gusta dedicarte a tu profesión o a un área específica, no sé, el médico, el abogado, el ingeniero, el arquitecto, pero te gustan los idiomas, pues creo que se pueden complementar muy bien idiomas con tu carrera profesional y Totalmente. solo es buscar la oportunidad y exponerte a eso, porque definitivamente si lo aprendes y no te expones es como, estás como en el mundo solo, pero si te expones a algún contacto, alguna persona, alguna empresa, algo va a beneficiarte en ambos sentidos. Sí, no, completamente de acuerdo. Los idiomas pues siempre van a estar con nosotros, siempre va a haber algo que lo va a necesitar para relacionarte. O sea, es una habilidad que tarde o temprano te va a ser útil. Entonces ahí está esta gran historia. Nuevamente, Karina, muchísimas gracias por tu espacio, por tu actitud, por todas estas buenas anécdotas, conocimientos y tips que nos das a nosotros y a la audiencia, a todos ustedes que nos escuchan desde casa, desde el auto, donde quiera que estén. Les mandamos un abrazo. Estén pendientes la próxima semana para un nuevo episodio de La Vida de un Millennial. Chao, Chao, chao. chao. Chao.